cuando se hizo una jornada muy linda en la legislatura, en el hall de la legislatura, que convocó el diputado Santiago Mascheroni. Nos parecía que esto tenía que ver con lo que viene ideológicamente del gobierno nacional, con lo que se conoce como Justicia 2020, que era todo un proyecto de aquellos que acompañan jurídicamente al macrismo, en donde se pone el hincapié por sobre todas las cosas en la celeridad de la causa, en hacer todo de juicio sumarísimo. Y eso deja de por lado muchísima gente humilde que no tiene la posibilidad de hacerlo de la manera tan acelerada como propone el código, tanto en lo comercial como en lo civil. Entonces nosotros ya en su momento habíamos dicho que votábamos en contra y efectivamente votamos en contra el jueves pasado en la legislatura de la provincia de Santa Fe. No nos parece que la modificación del código ayude especialmente a la mayoría de la gente que necesita un servicio público de justicia que tenga por sobre todas las cosas la idea de justicia. En primer lugar, justicia, no la celeridad, justicia, en donde las cuestiones de la igualdad algún día se pongan en serio en los famosos platillos de la balanza de la justicia. Y en relación al proyecto de ley actual, ¿qué abordaje o qué mirada tiene específicamente? Nosotros primero que es un código, es monumental. Si vos vieras lo que fueron las modificaciones, te encontrás con un mamotreto realmente interesante cuando se pasa a papel. Pero lo que nosotros decimos es que más allá de los códigos está la implementación y cómo funciona el sistema judicial. Y ahí está la cuestión. La práctica, digamos. Claro, porque ahí está el problema. Más allá de las cuestiones de las leyes que se pueden adecuar, porque necesariamente se tienen que adecuar a los tiempos, después está la implementación, cómo se lleva adelante, cuál es el criterio judicial que se elige, cuál es el criterio social, el criterio político. Ya hace rato que los jueces no hablan solamente a través de sus expedientes, a través de sus resoluciones. Tiene que haber una formación, y eso es lo que hoy está en crisis en la provincia de Santa Fe. Hablo de lo que conozco más, pero está en absoluta crisis. Hay gente que está en una burbuja, que está en una torre de marfil, cada vez más encerrada en sí misma, y eso produce casos patéticos como lo que hemos visto en el caso Perazzi, por ejemplo, lo que se ha visto en Salta 2141. Son casos realmente patéticos, ni hablar de las causas abiertas todavía en Santa Fe, que falta resolución. Sí, perdón. No, Carlito, está bien. Yo coincido en todo lo que dijiste, digamos, salvo en un tema, ¿no? Que es la vinculación del tiempo y la justicia. Sí. Pero no me quiero ir del tema de esta noche, que es fundamentalmente tu proyecto respecto a la, no sé si llamarle muerte digna, no es el mejor de los términos. No, es... Sí. Pero no, me gustaría que explicites un poco de eso. Después, sin duda, en algún momento conversaremos acerca de la justicia y los tiempos de la justicia. Yo creía que veníamos por ahí, yo por eso me metí con todo con eso. Pero, de todas maneras, es para otro tema. Sí. Pero estábamos hablando con Chacho un poco de la cuestión de la vida y de la muerte, que en definitiva es donde hay que sentarse para resolver, donde se entrecruzan, digamos, cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, pero sobre todo una cuestión humana, donde se unifican todas estas cuestiones y donde lo legislativo es parte. Sin lugar a dudas. Como presentaste un proyecto de ley de un tema que no es delicado y muy profundo para los argentinos. Decía Chacho ahí que digamos, tenemos una sociedad que permanentemente genera como la esperanza de la inmortalidad y nos aliena de nuestra realidad. No sé si soy preciso, digamos, pero que realmente tenemos que volver a nuestra realidad de mortales, a nuestra realidad de finito. Y este tema lo pone ahí. Me encantó cuando me enteré que te pusiste en este tema entre la vida y la muerte. Sí. Porque además son los temas fundamentales. Porque además es un tema fundamental. Digamos, todo lo demás, que vos me digas, hasta la misma justicia, si vos querés, es un valor subordinado al valor de la vida, de la muerte, del amor y del odio, en definitiva. Amor, muerte y poder, dicen los grandes escritores de todos los tiempos, que son las tres fuerzas que sintetizan lo humano por excelencia. Amor, muerte y poder. Todo lo demás se desencadenan a partir de eso. Y nos sentamos ahí. Exactamente. Nos sentamos ahí, pero sobre todo en el tema del ser humano, y que yo creo que el amor y la vida están vinculados de manera indisociable. En el medio del poder. Amor, muerte y poder. Te lo dejo, pero de todas maneras presentaste un proyecto sobre esta temática. Es así, el proyecto en realidad, tenés razón, hay que titularlo bien. Es Declaración Anticipada de Voluntad de Muerte Digna. Eso es muy importante.
Este título ya tiene la ley nacional, hay una ley nacional de mayo del 2012 que generó años de discusión porque efectivamente atañe a lo más íntimo y a lo más personal de cada una de las personas. Córdoba presentó una ley propia en su momento y nosotros dijimos, nosotros también tenemos que tener una ley propia. Yo cuando presento el proyecto me entero a través de la diputada Alicia Gutiérrez, a quien profundamente admiro y respeto, que ella había anticipado ya el proyecto durante 4 veces consecutivas, que en su momento fue votado en diputados, pero después terminaba perdiendo estado parlamentario en el Senado de la provincia, así que yo me sumo a esa propuesta de Alicia Gutiérrez. El proyecto tiene lo que dice los fundamentos de la ley nacional. Nosotros decimos una declaración anticipada para que ninguna persona, si así lo quiere, no sea sometida a distintos procedimientos más tecnológicos que humanitarios, que le prolonguen la vida pero que lo conviertan en un vegetal, como habitualmente se dice. Entonces, con la voluntad anticipada, a partir de un registro público que se abre, especialmente en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, nosotros podemos anticipar 2 cuestiones. Primero, la cobertura hasta último momento de la posibilidad de que el Estado le dé la salud hasta último momento, hasta donde sea, hasta donde pueda, a donde tenemos la obligación. Pero ¿cómo de se llegar. determina ese momento? Porque, Eso digamos, en abstracto está todo bien, Sí. Ahora en concreto y en cada situación subjetiva es un tema médico, digamos, que ¿cómo se determina? Porque también estamos hablando de salvar la responsabilidad del médico, Claro. cuando todavía tiene instrumental y no lo aplica más. Es decir, es un tema de ética médica, pero sobre todo un tema humano profundamente. Sí, ¿no? pero también es de biopolítica. También Biopolítica. De biopolítica, Bueno. que es un concepto Vamos con la filosófico política. nuevo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que entendemos es que también el Estado en algún momento tiene que generar las condiciones necesarias para que el cuerpo de las personas se sientan que realmente tiene que ver con la autodeterminación que tiene la persona. Cuando la persona pierde la posibilidad de la autodeterminación, ¿quién decide sobre ese cuerpo? Bueno, ese es el punto. Y esta es la gran discusión, y que yo entiendo que es una discusión profundísima y hermosa. ¿Sabes qué? A mí me gusta más que... Es un tema, Carlito, pero Sí. es una cuestión semántica. Sí. Hablar que conversamos sobre este tema, Sí, porque sí. no podemos discutir. Bueno, yo no puedo ¿Cómo no? discutir sobre este tema, porque sinceramente, ¿cómo puedo tomar posiciones sobre estos temas que son vinculados tan profundos a nosotros? Entonces puedo conversar, puedo contar mi experiencia, puedo contar lo que me pasó con el familiar que me preguntaron si había que continuar o no. Puedo pensar con aquel que tomé la decisión porque él ya no podía, y los familiares te miran, y los médicos también te miran, y en definitiva vos mirás al médico buscando una respuesta y no sabes qué, y él realmente no la tiene, ¿no? Pero ese es el Entonces, final. conversamos. Ese es el final. Me parece que está hablando, yo tengo cáncer, no quiero tratamiento. Claro. Lo que vos estás diciendo ese es el final, es el paciente en terapia intensiva. Él está diciendo, yo tengo tal enfermedad y no quiero tratarme. Pero ¿cómo no se va a tratar? Como una decisión previa. Claro, por eso es declaración anticipada de voluntad. Sí, se está Una refiriendo. declaración voluntaria de anticipación de la muerte digna, en realidad. Se trata de eso, hacer un registro. Igualmente, lo que yo te quería sumar es que... Ahora, de todas Sí. maneras, la decisión final, en situación, in situ, Sí. sobre este paciente determinado, es una decisión médica. O sea, porque No, yo no, cómo no, determino cómo es. Yo he escuchado tantas veces eso, doctor, yo no voy a tratarme. Frente a una enfermedad terminal. Solamente Ahora, ¿cómo se cuidados determina? paliativos. Si me duele, Claro. denme el analgésico. Pero yo no quiero tratarme con los tratamientos oncológicos. Eso lo escuché muchas veces. ¿Y usted qué va a decir? Hay que aceptar. O la va a atar y la va a llevar forzada. Bueno, mi papá... Ahora esa decisión no existe. Vamos siempre a la experiencia personal. Sí, sí, por claro. eso hablaba Bueno, de yo conversar. Te iba a ¿no? poner eso. No, y sumo a la conversación, porque en serio me parece que es muy profundo y es hermoso Sí, que sí, lo podamos claro. hacer. Mi papá y mi mamá se murieron las dos personas, mi mamá y mi papá, con un año de diferencia, primero mi papá y después mi mamá, en el mismo mes, en febrero del 2006 mi papá y en febrero del 2007 mi mamá. Una en un policlínico del PAMI, la otra persona en el otro policlínico. 5 causas de muerte.
para mi papá, 5 causas de muerte para mi mamá. El final de mi papá, atado a la camilla, porque yo tenía la esperanza que se iba a curar, hasta el día de hoy me pregunto en qué me convertí yo para someterlo a mi papá a eso, porque yo tenía la responsabilidad de decidir. Mi mamá totalmente perdida. Entonces claramente allí había algo muy importante, que el PAMI lo hizo y lo hizo muy bien. Hasta último momento, meter todo lo necesario para que sobrevivan. Excelente. Es el derecho a la salud que tiene que estar garantizado por el Estado. Estamos convencidos de eso. Pero llega un momento que es la pérdida de la libertad, de la conciencia, de la autodeterminación, como se llame, que eso, si alguien tiene la posibilidad de anotarse voluntariamente, de forma anticipada, en un registro de muerte digna, creo que es un derecho. Y que es un derecho que le tiene que garantizar el Estado. Por eso se ha convertido en ley nacional desde el año 2012. Yo lo que digo que eso también tiene las características de grandes provincias. Por eso Córdoba tiene su propia ley. Por eso nosotros queremos que tenga también la provincia de Santa Fe. Lo que me dijo Alicia Gutiérrez, que realmente yo aprendo mucho de ella, es que hoy la ley de pacientes, tal como está, implica esta posibilidad de este reconocimiento de derecho. Igualmente yo lo puse para esto, para lograr una conversación en la legislatura, para poder charlarlo en las comisiones. Yo hasta el día de hoy no sé de qué murieron, ni mi mamá ni mi papá. Fueron desde el cáncer hasta una ACV y en el medio 3 cosas más. ¿Eso qué es? Primero, yo creo que hay un derecho que el Estado me cumplió, le dio cobertura hasta último momento. Muy bien. Ahora, la razón científica a mí me dio la respuesta sobre cómo murieron mi papá y mi mamá, no me la dieron. ¿Yo por qué la mantuve viva? Por la esperanza en la razón científica. Si mi mamá y mi papá hubieran estado bien, mi papá hasta había perdido el habla, si habrían estado bien, ¿habrían decidido terminar atado en una camilla? No lo sé. Ahora, yo sí lo decidí, y lo decidí mal. Para mí, Decía al principio del programa, Carlitos, que estas cosas, porque si no vamos a llorar juntos, nos quedan muy de cerca porque nos quedan grabadas cuando tenemos que tomar estas decisiones de por vida. Porque estamos decidiendo acerca de la vida y de la muerte de aquellos que más queremos. Porque aquellos que saben que más amamos nos piden la decisión final. exactamente. Y justamente los que más amamos somos los que más nos cuesta decidir cuando el otro, el que amamos, no puede tomar la decisión. Ahora, Eso está en una... Mirá, por eso es tan importante esto de lo que vos definís la conversación y que yo, la verdad que a mí me gusta la palabra discusión y debate, pero me sumo a tu concepto. En la discusión que se dio sobre esto de la declaración anticipada de voluntad de muerte digna, se tuvo también en cuenta algo muy importante, que es la ley de trasplantes. En la ley de trasplante aparece también esta idea de que el que tiene la posibilidad de decidir sobre esa persona que está en el final es justamente una persona, un ser querido, un ser vinculado al contexto. Eso me parece también muy sabio. Pero insisto, estas cuestiones tienen respuesta científica, las tienen, hasta determinado momento. Hasta determinado momento. Después está la otra respuesta, que yo realmente admito, pero no tiene que ver con la eutanasia, que es ni la posibilidad de terminar con la vida cuando uno quiere, no, al contrario, artículo 3º está clarito, esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Y también separo la profunda creencia religiosa que genera en cualquier tipo de credo esta cuestión de quién es el dueño de la vida. Por eso, corremos esas cuestiones y nos metemos en esta conversación, que a mí me parece que es imprescindible. ¿De qué sirvió mantener, en el caso nuestro, la vida de mi mamá y mi papá, la vida artificialmente, que era una cuestión mecánica y que tiene muy poco que ver con la autodeterminación? Mi papá y mi mamá no tenían la posibilidad de decidir nada, absolutamente nada. Si hubiera existido un registro anticipado, ¿yo hubiera firmado ese registro anticipado? Sí, con las 2 manos. Con las 2 manos. Porque no habría querido nunca que terminaran
con las manos con la vendadas en una situación en la que camisa. está. Sí. Tengo mi recuerdo para que sepamos que estas son cosas así, y de un tiempo atrás, cuando también a mi madre se le había metido en un respirador artificial. Mirá. Y lamentablemente era el respirador artificial de antes, ¿no? Muy antiguo. La veía que se inflaba y se desinflaba como un globo. Mirá. Y me di cuenta que estaba sometida a una tortura para prolongarle a una vida a la cual nunca volvió. Y Si hubieras tenido la posibilidad por de eso tener una ley con un registro. Sabes que quiero enganchar un poquito esta conversación con lo que decía Cialia antes, ¿no? Esto de que nuestra sociedad construye esperanzas artificiales de eternidad en función de la religión, en función de la tecnología médica, en función de la ciencia. Construimos idea falsa de eternidad y después queremos que esa idea de la eternidad, esa fantasía de la eternidad, Claro. De una manera o de otra, se haga carne a través de esto, de explorar hasta los últimos momentos, mantener una vida que ya no es vida. Y entonces me parece que sobre esto, justamente porque vivimos inmersos en esa fantasía de la esperanza de que cambien la angustia de la muerte, decías vos, y me parece justo, no conversamos sobre estos temas porque no podemos discutir, porque no tenemos certezas, estamos parados en el misterio de la vida y de la muerte, y es ahí donde tenemos que ver la situación del otro, la situación nuestra misma cuando lleguemos al momento final de cómo se determina. Por eso dije, el coraje de Carlitos, vos no estabas, de abordar este tema y de meternos en un tema que, más allá de que donde lo político se discute, pero sobre estos temas se conversa. O sea, decimos cada uno la experiencia de tus padres, de mis padres, de mi tía abuela, no sé, de las decisiones que debemos tomar acerca de la vida de otro, mientras todavía tenemos conciencia de la propia. Pero qué bueno que empecemos a conversar para salir de la fantasía de la eternidad, hablando en términos científicos o religiosos. Aceptar que llegamos tarde para Dios. Hay que aprender a irse. Hay que aprender a irse. Hay que aprender a irse. Llegamos tarde para dioses. Y entonces reflexionar sobre esto y conversar sobre estos temas es lo que nos hace bien como seres humanos y nos hace más dignos como seres humanos. Humanos, justamente, que venimos del humus, ¿no? Que venimos de la tierra y a la tierra volveremos, que venimos del polvo y al polvo volveremos. Y en esta reflexión es bueno que lo conversemos y que lo conversemos mucho y que llevemos a legislaciones que nos permitan eso, vivir dignamente, más plenamente con la conciencia de ser mortales y morir dignamente, consecuentemente con una vida digna, ¿no? ¿Qué pensaste, Chacho, de esto que decía? Me encanta Carlos? lo que estamos hablando y además la implicancia de cada uno, ¿no? De nosotros en estos temas. Porque viste que de estos temas no hablamos. Bueno, Estos son temas que vos en casa hablás de la muerte. No, hablamos de la vida, de la vida, de la vida. De la muerte no. Claro, se dice que no estamos habla. preparados para la muerte, claramente, pero ¿cómo nos preparamos, no? Porque también eso no es fácil en el entorno familiar, con cada uno sus criterios a la hora de tener sus Hay que nombres religiosos. modestizarse. bueno, de esto sí se habla, se llama el programa, ¿no? Y de esto sí se habla y por eso vinimos a hablar de esto. Carlos, perdóname que te traje de lo genérico a lo Ahora, particular. qué duro va a ser para los médicos. Doctor, yo no me trato. Pero también es bueno para los médicos decirle que se lo libera de la responsabilidad de seguir luchando hasta la muerte cuando ya el ser humano decidió o ya es el momento de que parta. No mantener la vida artificial, sino una vida que realmente valga la pena de ser Y a vivida. veces uno se puede inscribir, después se puede desinscribir. También. También. Qué bueno que lo terminemos con una risa, un tema muy bueno. Está muy bien. Gracias a los dos por haber Bueno, estado, no, por al habernos contrario. acompañado No, un en esta privilegio. conversación. Gracias por invitarme para hablar de este tema. Mezclamos las lágrimas, Carlos. No.